Su Santidad Dudjom Yidral Yese Dorje. Su Santidad Dudjom Yidral Yese Dorje nació en el año del dragón de madera del 15º ciclo Rabyun, 1904. Temprano en la mañana del 10º día del 6º mes del calendario tibetano, en medio de muchas señales sorprendentes. Su padre, Khengen Tulku Jambal Norbu Wangyal, era descendiente del hijo del rey tibetano Kanan Depa. Khengen Tulku Jambal Norbu Wangyal también fue una reencarnación del hijo de Katok Gyaltse Sonam Doksen, a quien una dakini le había dicho que fuera a Pema-ko, Tíbet. Siguiendo sus instrucciones, Tulku Jambal Wangyal abandonó su reino en Khan y viajó a Pema-ko, estableciendo así su familia en esa zona del Tíbet. Su madre, Nangyal Drolma, descendía del gran tertón Ratnalingpa. Guru Rinpoche se le apareció por primera vez a Ratnalingpa en una visión cuando tenía 27 años, disfrazado de Kampai Chadralpa, tibetano oriental con sombrero y túnica amarillos. Guru Rinpoche proporcionó a Ratnalingpa la ubicación de los textos del tesoro junto con información sobre cómo recuperarlos. Ratnalingpa reveló 25 volúmenes de textos del tesoro a lo largo de su vida. También hizo enormes esfuerzos para preservar los antiguos tantras Nyingma que estaban al borde de la extinción en ese momento. Su Santidad Dudjom Yidral Yese Dorje también era de linaje real. Por parte de su padre, descendía de Nyatri Shempo, el primer rey del Tíbet que gobernó a partir del año del tigre macho de madera, y de Puwo Kanam Depa, el rey de Puwo. Orgyen Dechen Lingpa predijo que en el futuro, en el Tíbet, al este de la montaña de 9 picos, en el sagrado campo budista del autooriginado Vajravaraji, habrá una emanación de Dröwen de linaje real llamada Jnana Yese. Sus actividades serán vastas y descubrirá nuevos termas o conservará muchos termas antiguos. Quien tenga conexiones con él será llevado a Sandok Palri. Su encarnación anterior inmediata fue el famoso revelador de tesoros Dudjom Lingpa, quien fue la emanación del cuerpo de Dröwen Kechung Lotsawa, uno de los 25 principales discípulos de Guru Padmasambhava. Dudjom Lingpa también fue considerado una manifestación mental de Padmasambhava y una emanación de la palabra de Yese Sogyal. Muchos seres sublimes, incluido Guru Padmasambhava, profetizaron que durante su vida Dudjom Lingpa revelaría muchos tesoros nuevos y, de hecho, reveló el linaje conocido como Dudjom Tersar, que ocupa 22 volúmenes y consta de cientos de textos. Los más famosos son los relacionados con las prácticas de Vajrakilaya, Trokmanamo y Tamdrin Yangtro Ayagriwa. Dudjom Lingpa tenía la intención de visitar el sur del Tíbet para revelar la tierra sagrada oculta de Pema-ko, pero no pudo hacerlo. Predijo que allí nacería su sucesor y lo revelaría. Justo antes de fallecer, Dudjom Lingpa les dijo a sus discípulos que fueran a la tierra sagrada de Pema-ko, diciendo: «Antes de que ustedes, jóvenes, lleguen allí, el viejo ya estará ahí». En ese momento había un maestro Dzogchen muy consumado llamado Lama Choyor Gyatso, que había sido alumno de Patrul Rinpoche durante la primera parte de su vida y se había convertido en discípulo de Dudjom Lingpa,
en sus últimos años. Varios estudiantes liderados por Lama Chogyor Gyatso iniciaron el viaje hacia Pemako. Dados los extensos preparativos y el lento viaje, el viaje completo probablemente duró unos 3 años. Cuando Lama Chogyor Gyatso y sus discípulos llegaron a la parte norte de Pemako, se enteraron de que la encarnación de su maestro ya estaba en un lugar llamado Terkong Nang. Todos estaban muy emocionados y se dirigieron hacia Terkong de buen humor. En el camino encontraron a algunos niños pequeños jugando e intentando saltar una roca. Debido a que el lama y sus discípulos estaban tan agotados por el viaje terriblemente largo y arduo desde Kang, se acostaron a descansar viendo jugar a los niños pequeños. Todos los niños, menos uno, eran bastante grandes y no tuvieron problemas para saltar la roca, pero el más joven, de unos 3 años, se volcó cuando intentó saltar la roca. Pidió ayuda, se dirigió a los asombrados extraños por sus nombres individuales y les habló en su dialecto Golok, que nadie más en esa zona hablaba. El grupo estaba tan feliz de encontrar la encarnación de su maestro que se postraron ante él en ese mismo momento. Luego, el niño los llevó a la casa de sus padres. Cuando llegaron a la casa, quedaron asombrados al ver todos los arreglos que se habían hecho antes de su llegada. La madre de Rinpoche, Nangyal Drolma, les dijo: «Esta mañana mi hijo me pidió que preparara una buena comida e hiciera buenos arreglos. Dijo que hoy llegarían algunos invitados importantes, así que no le hice más preguntas. Como este niño no es común y corriente, hice lo que me pidió que hiciera». Así, su santidad Duyon Yidral Yese Dorje fue reconocido como la emanación inequívoca de Duyon Lingpa y fue entronizado en Pemako. A su santidad se le enseñó lectura, la escritura y las 5 ciencias comunes. Uno de los estudiantes de Lama Chogyor Gyatso, llamado Lama Pema Sampel, que también había sido alumno de Duyon Lingpa, comenzó a enseñar a su santidad a leer y escribir. Lama Pema Sampel era muy gentil, humilde y tranquilo. Así que no importaba lo que hiciera su santidad, Lama Pema siempre lo tomaba bien, ya que tenía tanta fe y devoción. Nunca usó palabras enojadas y su santidad a menudo cabalgaba sobre sus hombros, con las piernas estiradas sobre el pecho del lama. En resumen, Lama Pema siempre actuó como un alumno de su santidad más que como un maestro. Cuando Lama Chogyor Gyatso vio que esto sucedía, regañó a Lama Pema y nombró en su lugar a otro discípulo de Duyon Lingpa llamado Lama Kedrup. Lama Kedrup era un gran yogi, practicante de Troma Namo, y no se parecía en nada a Lama Pema Sampel. Era extremadamente iracundo, de muy mal genio y a menudo regañaba y gritaba incluso por la más mínima razón. Siempre se sentaba junto a su santidad para supervisar su lectura y escritura, sosteniendo un pequeño palo con un extremo delgado y otro grueso. Dependiendo del error, azotaría a su santidad con el extremo delgado o grueso. Un día, Lama Kedrup le dijo a su santidad que tenía que hacer algunos trabajos de costura durante todo el día siguiente y por lo tanto le dio algunos deberes en las recitaciones de texto. Lama Kedrup dijo que pondría a prueba a su santidad una vez terminado su trabajo al día siguiente. Su santidad tuvo unas grandes vacaciones, olvidándose por completo de sus deberes, aunque sí hacía algunos ruidos como si estuviera leyendo y estudiando.
Al día siguiente llegó Lama Kedrup con el palo habitual y anunció: «Si no has hecho los deberes que te pedí, hoy te voy a azotar fuerte». Rinpoché empezó a recitar, pero con muchas dificultades, por lo que Lama Kedrup supo que no había hecho bien los deberes. Como era costumbre en el antiguo Tíbet, Lama Kedrup fue a postrarse ante su santidad antes de azotarlo. Su santidad tenía mucho miedo y pensó que ese día recibiría una paliza muy fuerte. En ese estado de miedo empezó a leer y luego a recitar mantras muy difíciles que ni siquiera sabía leer. Recitó todos los mantras en su totalidad, a pesar de que el texto abreviado daba solo las primeras 4 palabras de cada uno. Lama Kedrup quedó tan asombrado que dejó caer su bastón y empezó a llorar. Luego dijo: «Hoy no tienes que leer más», y le dio el día libre al joven Rinpoché. Su santidad Dudjom Yidral Yeshe Dorje siempre dijo que sabía leer muy bien a la edad de 5 años debido a la amabilidad de Lama Kedrup. Cualquiera que fuera la enseñanza de su santidad Yidral Yeshe Dorje, el poder de su conciencia ardía como fuego y podía entender cualquier cosa a través de la indicación más simple. A la edad de 13 años, su santidad conoció a Guru Padmasambhava en persona, siendo así testigo de una visión milagrosa de un maestro no humano que se automanifiesta. Una dakini de sabiduría le dio un papel amarillo lleno de lo que se conocía como escritura de las dakinis, y su santidad comenzó a escribir textos del tesoro a partir de ahí. En total, su santidad entregó al Rinchen Terzo 10 veces durante su vida. Dio su primer empoderamiento del Rinchen Terzo a la edad de 16 años en Mawon Kota, una tierra sagrada de Pema Co. A los 20 años lo volvió a regalar en Kongpo Draksung y a los 29 años en Powo Meme Gompa. A los 30 años en Tashigang, Bután. A la edad de 40 años en una tierra sagrada de Byejul Dremojong, Sikkim, en Benchen Gompa. A la edad de 43 años en Kongpo Bucho de Chenling. A la edad de 45 años en Powo Yurigang. A los 52 años en Samye Tsuklakang. A la edad de 58 años en Kalimpong, India, y a la edad de 64 años en So Pema Rewalsar, también en India. Su santidad Dudjom Yidral Yeshe Dorje asistió a algunas de las grandes universidades monásticas del Tíbet central, incluidas Mindroling, Dorje Drak y Tarje Tingpoling. En el este del Tíbet asistió a los monasterios Katok y Dzogchen, pero fue a Mindroling a quien volvió a perfeccionar su comprensión de la tradición Nyingma. Mantendría la tradición Mindroling en Pema Choling y sus otros escaños en las regiones de Pema Co y Kongpo del sur del Tíbet. Continuó manteniendo esta tradición durante toda su vida. Era conocido en todo el Tíbet por la profundidad de su realización y logros espirituales, así como por su erudición insuperable. Fue un erudito especialmente brillante en los sutras y tantras canónicos, en literatura, poesía, historia, pintura, escultura, medicina, astrología, filosofía. Escritor de poesía inspiradora de belleza convincente, tuvo un genio especial para expresar el significado y la realización del Dzogchen con claridad cristalina. Además de recibir todas las enseñanzas y transmisiones existentes de las inmensas riquezas de la tradición Nyingma, su santidad Dudjom Yidral Yeshe Dorje también fue famoso como un gran tertón.
Sus termas se enseñan y practican ampliamente en la actualidad como ejemplos inspiradores de la tradición Dzogchen, la enseñanza suprema dentro del budismo tibetano. Durante su vida, su santidad fue considerado como la encarnación perfecta de Guru Padmasambhava. Se le consideraba el representante vivo de Guru Padmasambhava. En la región de Kongpo estableció muchos monasterios nuevos tanto para Gelong como para Ngapa. Reconstruyó el Tadul Buchu Sergi Lakang. Construyó un nuevo monasterio llamado Tsandok Palrik y creó un centro tántrico llamado Lama Ling. Tras su llegada a la India como exiliado, su santidad se instaló en Kalimpong y después de empoderar el Rinchen Terso a principios de la década de 1960, estableció un centro temporal llamado Riksing Gyatso Ling en Kalimpong, tanto para monjes como para yogis. Su santidad Miling Trichen Rinpoche vino semanalmente para enseñar la tradición Minling de rituales y disciplina a ambos grupos. Khenpo Daser, Khenpo Supchu y Khenpo Rawo Tuten educaron a los monjes más jóvenes y además de realizar sus ceremonias y prácticas rituales diarias. Entre los Gapas, Chaduk Tulku, Docha Tulku, Lama Sherab Dorje, Lama Dorje Nangyal, Lama Tarching y Lama Konchok Yungne y muchos otros grandes yogis continuaron con sus prácticas diarias hasta que la mayoría de los maestros y estudiantes fueron enviados al campo de reasentamiento tibetano Nyingma en Orissa. Su santidad estableció allí el monasterio Dudul Raptenling, fundó el monasterio Sando Palrik en Kalimpong, el centro de retiros Sopema en Rewalsar, Sechu Lakang en Darjeeling, el monasterio Orgen Donak Choling en Kathmandú, Nepal, y la Sociedad Esotérica Vajrayana en Hong Kong y Taiwán. En Occidente, su santidad fundó Yeshe Nimpo en Nueva York, Yeshe Nimpo en Oregón, centro de retiros Orgen Chozong en Greenville, Nueva York, Dorje Ningpo en París, Francia, y tanto el centro de retiro Orgen Samye Choling como la Pechardie en Dordogne, Francia. Muchos más centros del Dharma en todo el mundo estaban bajo su dirección. Su santidad compiló y editó cientos de textos budistas tibetanos. Hoy en día existe una multitud de preciosos textos y empoderamientos tibetanos únicamente debido a su inconmensurable bondad. Su santidad escribió más de 23 volúmenes de Gongters y comentarios. Cuando estaba haciendo un retiro a principios de 1947 en Parotaksang, Bután, descubrió y transcribió el Purva Puti Rikpung Vajrakilaya, Tsokye Tutik y Kandro Tutik. Esencia del corazón de los tesoros mentales de las dakinis. Como le preocupaba preservar las termas antiguas, no se esforzó mucho en descubrir otras nuevas. Aunque había muchos más termas, no intentó recuperarlos. Siempre experimentó muchos signos de logro en los lugares sagrados importantes donde practicaba. Además de sus tesoros mentales, escribió su santidad Yidral Duyong Yeshe Dorje, la escuela Nyingma del budismo tibetano, sus fundamentos e historia, poco después de su llegada a la India como exiliado. Este monumental tratado sobre la escuela Nyingma fue escrito durante un periodo de tiempo sorprendentemente corto, el verano de 1966. Otra parte importante de su trabajo fue la revisión, corrección y edición de muchos textos antiguos y modernos,
incluida la totalidad de las enseñanzas canónicas conocidas como Nyingma Kama. Su Santidad editó los 25 volúmenes originales y añadió otros 33 volúmenes, para un total de 58 volúmenes que constan de 567 textos individuales. A petición de Su Santidad el Dalai Lama, a mediados de la década de 1960, Su Santidad Yidral Duyon Yese Dorje también escribió una historia del Tíbet, que los estudiosos de hoy consideran la historia definitiva del Tíbet. Su Santidad Duyon Yidral Yese Dorje fue elegido por unanimidad primer director supremo de la escuela Nyingmapa del budismo tibetano en 1964 y permaneció en ese cargo hasta su Mahaparinirvana en 1987. Su Santidad fue el maestro raíz de muchos de los maestros más destacados de la actualidad.